a mí no me gusta cuando las películas dicen una película de, porque realmente la película no es de uno, pero... Hay una frase que a mi familia siempre le produce escalofrío. The Smiling Lombana. Acabamos de salir de la película inaugural de Smiling Lombana. Smiling Lombana, de Daniela Abad Lombana, de la nieta del personaje principal o protagonista de la peli. Muy bonita, ¿no? A mí me parece que está bien interesante, además porque ella, digamos, en sus trabajos pasados, o por lo menos el que vimos de Cartas a una sombra, que también se vio en este festival, pues como que aborda todo lo que está alrededor, digamos, de las figuras paternas que hay en su casa, concretamente su abuelo paterno en la primera producción, en este caso el abuelo materno. Me encantó el final, me parece que lo cierra de una forma muy bonito y pues hay una sensibilidad allí como que uno siente también que la forma en la que lo hace, con las frases que lo dice, pues perfectamente también podría ser una mujer que se podría dedicar a la literatura, ¿no? Sí, pues claro, y de una manera muy natural. Pero, ¿sabes a mí que me gustó? Que el recurso narrativo que utilizó en toda la película para mantener como la atención del público constante, que es en toda la película, no les vamos a decir qué, pero hay una pregunta constante. Entonces todo el tiempo es como que cada dato que va recibiendo trata de resolver un poquito esa pregunta, y eso hace como que todo el tiempo el espectador esté ahí. Me gustó bastante. A mí me gustó muchísimo de Smiling Lombana la forma en la que se trabaja, digamos, la imagen, o como hay una correspondencia en imágenes. En el caso concreto, pues hay mucha imagen de archivo, lo van a ver, o si ya la vieron, hay mucha imagen de archivo en la cual las fotografías todo el tiempo se corresponden las miradas. Ajá. Entre lo que es la abuela y el abuelo, todo el tiempo hay una correspondencia bien bonita, un ping-pong ahí, sí, bellísimo. Está muy bacán. Ahora está absolutamente enguayabado e impresentable, pero aún así vamos a ir a nuestra cita con Daniela Abad. Ya nos vemos. Bueno, estamos con Andrés Porras, editor de Smiling Lombana, la película que vimos anoche, y le vamos a tener una conversación aquí en la Plaza Santo Domingo tomándonos una cervecita. hágale. Durante la película estuve mucho con Daniela, pero dejamos los huecos donde aquí va archivo, de qué archivo va a ir. Entonces yo descubría, digamos, dentro del archivo lo que yo consideraba desde lo retórico más adecuado, no desde lo ilustrativo, ¿ya? Y ese fue, digamos, el modus operandi de esta película con respecto al material de archivo, que se utilizó en función de retórica de la historia y no de la manera ilustrativa, que es como normalmente se utiliza el archivo noticioso, por ejemplo. Cuando vos utilizas un archivo noticioso en una película, lo que tratas de demostrar allí es que lo que estás diciendo está soportado sobre la verdad. La clave, digamos, para la estructuración de la película fue la clave del suspenso. Ajá. La clave del suspenso radica en que vos dejas semillas regadas hasta que descubrís el... Es decir, o sea, todo el mundo sabe que el asesino va a ser el mayordomo, pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos allá sin que todo el mundo sospeche que es el mayordomo, pero tenga sentido cuando descubrimos que es el mayordomo? Mire, el editor en el documental es clave. Usted es un buen montajista y si una persona con la que uno pueda dialogar, como con Andrés,
no hay historia. Usted en el documental encuentra la historia en la sala de edición. En muchos casos el editor hay veces tiene crédito de codirector, inclusive en muchas ocasiones, porque ayuda a armar el cuento, a contar la historia, ¿sí? A armar el drama. Y digamos, ese rol, pues digamos, yo sin Andrés no habría podido hacer ni Ciro yo ni Smiling Lombana, porque va más allá del diálogo, no sé cómo explicarles. Eso es un rol de un editor realmente importante donde está estructurando la historia, está dando ideas, está viendo cosas que uno no ve. ¿Sí? Uno se pierde con tanto material y el editor tiene el ojo que usted no ve y tiene el hacha. Queríamos hablar con vos. Habíamos tenido ya la oportunidad de conversar un poquito con Andrés Porras y con Miguel. Ah, qué bien. Fue una conversación con una cerveza mucho más relajada, en un sitio tan bonito como este, pero creo que igual de fresco a lo que creemos que suceda contigo. No te creo, no me dijeron nada. Pero fue un poquito agobiante porque es que fue ahí en la botera y había mucho ruido. Ahí tuvimos la oportunidad de, no sé, como ahondar un poquito más en el proceso desde la producción y la edición sobre todo. Y por ejemplo, no sé, hablamos cosas como la distancia, que creo que es como, me parece como un tema vital que quisiera abordar con vos, y es cómo fue ese proceso con Porras y en general tuyo, de algo que es tan cercano, tan íntimo como lo es el universo familiar, y tener una natural distancia. Se gana con tiempo, se gana con las miradas de los otros. Igual yo creo que la gente cree que uno se involucra mucho más de lo que uno está involucrado. Quiero decir, tanto en Carta una Sombra como en Smiling Lombana, igual no es la historia de mi papá, digamos, en el que uno es más cercano, sino de abuelos. Entonces, en realidad, yo creo que en ese caso uno no está tan emocionalmente vinculado. Sí lo está, pero no tanto como la gente se imagina. Entonces, por un lado, eso. Y por otro lado, sí creo que en este caso, pues el trabajo más interesante para mí fue el trabajo con el editor, con Andrés. Nos hicimos muy amigos y desde que lo conocí yo vi que era una persona absolutamente sincera, con la que yo podía, sobre todo, como conversar sobre la película. Conversar a mí me gusta mucho. Y es lo único que se hace, conversar. Pues hacer películas es también como una conversación, finalmente. Y entonces creo que también ganábamos como esa distancia a través de muchas conversaciones que teníamos. Muchas veces nosotros no editábamos, sino que nos pasábamos muchas horas discutiendo sobre la película, discutiendo incluso como sobre la vida, sobre temas más profundos o sobre opiniones que nosotros tuviéramos, no necesariamente una discusión sobre las escenas, sino sobre los contenidos de la película. Yo creo que con eso ganábamos mucha distancia porque de alguna manera racionalizábamos lo que se estaba contando o un poco tal vez intelectualizábamos también lo que se estaba contando. Y evidentemente pues la mirada de Miguel también nos ayudó mucho a eso. O sea, nosotros editábamos sin Miguel y de vez en cuando Miguel decía, bueno, ya quiero ver ese corte, y se sentaba, y eso también generaba. Yo creo que realmente uno no hace, a mí no me gusta cuando las películas dicen una película de, porque realmente la película no es de uno, pero pues parece falsa modestia, pero no es así. O sea, realmente las películas... Alex de la Iglesia, cuando presenta su crew, dice, ellos los que hicieron la película, yo soy un espectador con derecho a opinar. Sí, es un poco eso, y un director lo que hace realmente es dirigir. O sea, un director no sabe, conoce muy bien la historia y todo el mundo opina, y uno dice, bueno, me gusta tu opinión, esta y esta tal vez no. Entonces realmente yo siento que uno las películas sí las hace con mucha gente o con varias personas. En el caso del documental pues el equipo es mucho más reducido y eso hace que las películas pues no sean tan íntimas. Diferente habría sido si yo hubiera editado la película, producido la película, grabado la película. Hay unas correspondencias muy bonitas por montaje. Primero la fotografía, las miradas, toda esa secuencia de los abuelos jóvenes. Súper lindo. O sea, por las miradas es bellísimo. Y después más adelante el baile, ¿no? Sí. Me parece que eso le da
no sé, como otro estado al estilo, ¿no? Un poquito de la peli, me parece hermosísimo y valioso eso. Otra cosa que nos atrapó mucho a nosotros, a todos, incluso a quien está detrás de cámaras, el material de archivo tan increíble que hay sobre Tito. Sí, en esos días una crítica de cine me decía que en Carta a una sombra, pues que era muy particular porque son historias de personas que ya no existen, entonces es también cómo hacer un documental sobre alguien que no está vivo. Entonces en Carta a una sombra usamos la voz, yo creo que es como lo más representativo de Héctor Abad Gómez. Y ella decía, claro, él era un intelectual, una persona de la palabra, y en Smiling Lombana usamos el archivo para una persona que es absolutamente narcisa, una persona de la imagen, de las apariencias, de la estética. Entonces, bueno, eso no está pensado, pero me pareció un comentario bonito. Y aunque mi mamá no quiso aparecer en la película, ella en algún momento me entregó ese archivo fílmico, ella era la que lo tenía guardado, y yo creo que la forma para decirme, bueno, sí, haz la película aunque yo no aparezca, fue entregarme, teníamos 30 rollos de Super 8, que son más o menos unos 10 minutos cada rollo, y ella me lo entregó y lo digitalizamos en Italia, en un lugar súper bonito, también por eso el archivo es tan bonito, porque está muy bien digitalizado. Y por otro lado, yo creo que el trabajo de Andrés Porras, el editor ahí, fue súper valioso para mí, como él me enseñó a usar el archivo de manera mucho más metafórica, porque obviamente el archivo, nosotros no teníamos en el archivo todo lo que se contaba en la película literalmente, sino que la idea era como, bueno, ¿cómo vamos a reinterpretar este archivo? ¿Cómo vamos a tener una historia que se está contando por debajo con la voz y una historia distinta que se está contando con el archivo? Entonces, y lo que intentamos fue crear como unas microsecuencias de archivos y de historias que se contaban paralelamente y que de alguna manera creo que esa es una información añadida inconsciente que recibe el espectador, que no tiene que ver explícitamente con lo que se está narrando. No sé si me explico. Sí, sí. Yo tengo una pregunta estilo Negra Candela. ¿Cómo recibió tu familia la película? Sí, ¿La habían visto? ¿No la habían visto? Preguntan mucho eso. Mi familia nunca quiso que yo contara la película. Eso fue pues que yo hiciera la película. Cuando yo les dije que quería hacer esa película, se pusieron súper furiosos. Pues sobre todo mi mamá y mi tía. Mi mamá y mi abuela. Mi tía siempre me apoyó. Pero para mi mamá y mi abuela siempre era, ¿pero por qué quieres contar esto? Y mi abuela me decía, ¿pero a quién le interesa esto? ¿Por qué? Es algo tan privado, es algo que... Y para mí fue un conflicto grande porque muchas veces me preguntaba, bueno, ¿a quién le pertenecen las historias? Yo tengo realmente el derecho de contar esta historia, de hacer público algo que para ellas es doloroso. Y todavía no tengo respuesta frente a eso. Tal vez fue demasiado arriesgado, tal vez éticamente no está tan bien, no sé. En todo caso, fue muy difícil todo el proceso y fue muy difícil mostrarla. A mi mamá ni siquiera he sido capaz de mostrársela. Y a mi abuela se la mostré en 2 tandas. En la primera no fui capaz, pues llegamos como hasta la mitad de la película y le dije, no voy a ser capaz. Y llamé a mi hermano para que me acompañara y volvimos. Y la terminamos de ver y realmente a ella no le molestó. Le molestó solo una parte, le molestó que en la película dijeran que Tito se había olvidado de ella cuando venía a Cartagena. Pues que era como lo que menos pensaba que le iba a molestar. Y todo lo otro le pareció bien y a mi tía sí le gustó mucho. Mi tía Mónica, que es la que baila como tal, le gustó mucho. Pero ya esto sí voy como a tratar de el artificio un poco de la peli, lo quisiera como desbaratar en este momento y nos contaras qué tanta información ya previa tenías, qué tanto dejaste para que fuese la narración un poco más llevadera y que realmente sí fuiste descubriendo sobre esa figura de tu abuelo. Sí, pues obviamente cuando decidí hacer la película yo ya sabía todo lo que había pasado. Quiero decir, yo no descubrí mucha información nueva en las conversaciones, descubrí detalles, como cosas muy puntuales, pero obviamente yo ya sabía por qué mi familia le había dejado de hablar. Digamos que eso fue algo que yo descubrí en la investigación. A la hora de filmar y cuando empecé a escribir la película, yo ya sabía qué era lo que había sucedido
Y eso mismo fue lo que me llevó a decir, bueno, sí, aquí hay una película y este más o menos puede ser el arco dramático de esta película. Estructuralmente yo creo que la película fue siempre muy clara para mí porque era un arco narrativo muy claro, era un personaje que empezaba súper bien y terminaba diciéndolo de forma muy burda, mal, ¿cierto? Por ejemplo, sabía que era una película que debía ser circular, que empezaba con el encuentro de él y terminaba con el encuentro de él. Esas fueron cosas que ya sabíamos. Lo que sí fuimos descubriendo con la película fue, en primer lugar, cómo hacer que esa estructura un poco como de thriller funcionara, es decir, cómo enganchar al espectador. Pues, no sé si lo logramos, pues, sí, a mí me parece que eso pero se logró impresionantemente bien. Creo que eso es lo que mantiene enganchado al público, ese como esa estructura de suspenso que mantiene de principio a fin, y como las dosis de información que vas dando van como complejizando la historia. Entonces eso, por ejemplo, fue algo que descubrimos en la edición, o sea, cómo íbamos a dosificar la información. Sabíamos que teníamos que dar una información como que el espectador sintiera que algo grave había pasado, pero después cómo hacer sin decir lo que había pasado para que el espectador sintiera que aunque la historia aparentemente iba súper bien, había algo raro en ese personaje, algo raro. Eso fue un descubrimiento a lo largo del rodaje. No, ya para cerrar, me gustaría que nos contaras un poquito, pues, lo que nos estás contando ahorita, los proyectos que vienen, que tenés como en la mira, en el Viewfinder. Pues acabamos de abrir esta productora con Laura Mora, Manuel Villa y Mirlanda Torres, que se llama La Selva Cine, y ahí queremos hacer pues nuestros proyectos, pero también proyectos de otros. Me parece interesante como la producción, me parece interesante también como proteger otras miradas y mirar a ver en qué se está interesando otra gente. Y también quisiera hacer algo de ficción, intentar algo de ficción. Tengo un cortometraje escrito, vamos a intentar producir ahora con La Selva y escribir un largometraje. Y no sé, ahí como lo que se me vaya ocurriendo, lo que vaya saliendo. Pero sí, por ejemplo, un cambio que quiero hacer es no hacer ya cosas como tan familiares, sino como historias de otros. A mí me parece que un acto como de madurez en general en el cine y en la literatura es como ese paso de la primera a la tercera persona. Como que yo siento que muchas veces en literatura, sobre todo, siente que un autor maduró cuando ya es capaz de conmoverse no solamente con sus historias, sino con las historias de los otros, que también es un acto como de generosidad, tal vez, no sé. Sí. Pues chévere. Que ojalá nos sigas conmoviendo. Pues qué bueno que se conmovieron. Chévere, bacanísimo, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, chicos. O sea, les estás haciendo una invitación al optimismo. ¿Qué tal que salgan con algo que Aborden otra carrera, por favor. No, que sigan los sueños. O sea, el cine es construir un sueño y yo creo que hacer una película no es fácil, pero hay que seguir los sueños. Es lo que yo los invito. Sí, es una frase de Herzog, además, como crean en sus historias y háganlo todo por contarlas. Es importante que salgan. Yo sí creo eso. Uno tiene que luchar por lo que cree y creo que el cine es una especie de sueño y es un sueño que se vuelve colectivo además, porque entonces uno involucra a una persona como Andrés que tenga la misma visión y los protagonistas y el sonidista y todo. Entonces es un poco eso, como que todos creamos en ese sueño.